buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Ya estamos en una nueva edición de su programa Nuevas Voces. Los saluda el doctor Jorge Acosta. No se angustie, no se preocupe. En unos minutitos más se suma a nuestro conductor oficial, Tomás Bengolea. Para partir, vamos a saludar a quien hace presencia todos los días miércoles de forma absolutamente aquí en vivo y en directo y presencial en los estudios centrales de Radio Agricultura. Un gran amigo, investigador de la Fundación para el Progreso, institutano. Así es. Don Juan Leonardo Lagos, muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo estamos, Jorge? Encantado de estar aquí con el rostro de vida íntegra. Véanlo ahí en Instagram. Sí, ahí un saludo a todos mis pacientes. Rostro publicitario. Rostro publicitario, claro. Saludo a todos mis pacientes ahí, también de repente más de alguno me está escuchando. Un gran saludo. Y obviamente también está con nosotros conectado desde la quinta región el director ejecutivo de la Fundación Piensa, don Juan Pablo Rodríguez, que queremos tenerlo aquí presencial también, aunque sea semana por medio. Te necesitamos aquí, Juan Pablo. Tanto más entretenido cuando estamos face to face. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Jorge. Saludos a Juan, a todos quienes nos escuchan, especialmente a los amigos de acá de la región de Valparaíso. A quienes nos escuchan en la 92.5 en Valparaíso, en la 102.3 en el Valle de la Aconcagua, en la 100.3 en La Serena, en Radio Agricultura, está en todas sus emisoras de las distintas regiones y también en YouTube, en redes sociales, en TikTok, y aunque usted no lo crea, hace ingreso al estudio principal de Radio Agricultura el conductor de Nuevas Voces, ya le había dicho, está aquí con nosotros, don Tomás Bengolea. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Gracias por venir. Bienvenido, Jorge. Oye, ¿no? ¿Cómo están? Buenas tardes, Juanito, Juan Pablo Rodríguez, ¿qué tal? Disculpa la tardanza, estábamos en una reunión aquí interna. Muy bien. Muy apropiado, nada más. Oye, vamos a partir conversando. No sabemos. No te alcanzamos ni a contar, así que evaluemos los postes. Vamos a ver los detalles. Está muy entretenida la pausa también. Es más, yo la presunción de reunión interna era una cosa negativa, pero bueno. Muy bien. Cada uno hace su presunción. Oye, partamos conversando un tema que ha llamado la atención porque ayer en la tarde comenzó, ¿cierto?, el juicio oral contra Héctor Yaitul, en el cual el comunero aseguró que está siendo procesado por ser prisionero político. Soy perseguido por expresar ideas o planteamientos políticos, dijo Héctor Yaitul, líder de la coordinadora Arauco Mayeco. ¿Cómo lo ves, Juan Pablo Rodríguez? No, ciertamente que son unas declaraciones que no pueden sorprender, naturalmente, porque es el argumento típico que se usa, ¿no?, por parte de quienes o promueven o ejecutan, como el señor Yaitul, actos terroristas, ¿no?, señalando que se les persiguen por sus ideas. No, naturalmente ni la justicia ni la opinión pública los persigue por sus ideas, sino que los persigue por haber cometido o haber propiciado actos terroristas, ¿no? Y eso resulta evidente, es palmario, y a lo que a mí me parece que la holgura, ¿no?, que permite declaraciones como esta es que organizaciones como la CAM, terroristas como el propio señor Yaitul, han tenido soporte político en nuestro país, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, cuando hace un par de años se presumía de la muerte o el ajusticiamiento de el hijo del señor Yaitul, y Camila Vallejo, el propio presidente Boric, el alcalde Char, salieron en coro, ¿no?, a escandalizarse, ¿no?, por esto, ¿no?, poniéndose permanentemente, lamentablemente, del lado de los delincuentes, del lado de los terroristas, y no del lado de las víctimas. Y por lo tanto, estas declaraciones que evidentemente son incorrectas, creo yo, son permisibles en nuestro contexto, en la medida que, lamentablemente, organizaciones como esta han tenido soporte político, y soporte político, lo que me parece especialmente grave, de quienes hoy día gobiernan Chile, Jorge. Yo soy mapuche y en mi calidad de vocero de Huerquén, de una organización mapuche que es parte del movimiento mapuche, estoy siendo nuevamente procesado y se busca de parte de la institucionalidad chilena una condena respecto de lo que yo represento, dijo Héctor Yaitul. ¿Cómo lo ves, Juan Leonardo Lagos? Mira, yo creo que es importante conocer la historia de Héctor Yaitul y darnos cuenta que antes de ser un líder político del nacionalismo mapuche, Héctor Yaitul era un terrorista. Estuvo en el MIR, estuvo en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y esto no solamente lo digo yo, sino que se ve en un libro que escribió con Jorge Arrate, Héctor Yaitul y Jorge Arrate, donde dice lo siguiente:
En cierto punto de mis conversaciones con Héctor Yaitul, el personaje comenzó a esfumarse. Sentí que el individuo se desvanecía y que en cambio el protagonista pasaba a ser una organización política mapuche llamada Coordinadora Arauco Mayeco. Recapitulo, Yaitul estaba en el sur proveniente de Valparaíso y cumplía en su nueva destinación una tarea organizativa encomendada por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Se había internado en las provincias de Arauco y Mayeco, había recorrido sus lagos y sus costas, sus montañas, había compenetrado con sus bosques, en algún momento de los inicios de los años 90 había resignificado su lucha y revivía en plenitud su identidad mapuche. Es decir, Héctor Yaitul siempre ha sido un terrorista. Siempre ha sido un activista que ha tomado la violencia como su principal, no como un método, sino como su principal método de acción política. Y eso tenemos que tenerlo muy presente. Y el gran problema con Héctor Yaitul es que muchas figuras de la izquierda lo avalaban, y lo avalaban hace muy poco. Y tenemos que tener presente que durante esa forma de avalar a Héctor Yaitul hubo conversaciones del gobierno, recordemos, con Héctor Yaitul, para ver cómo estaba, que quería hablar la ministra con él, siendo que era un prófugo de la justicia. Entonces, la función política de Héctor Yaitul es innegable, pero sus delitos también son innegables, ya ha sido condenado, y por lo tanto hay que tener muy presente eso. Héctor Yaitul, antes que todo, es un terrorista. Soy un perseguido por expresar ideas, pensamientos políticos o culturales relacionados precisamente con el conflicto entre el pueblo nación mapuche y el Estado chileno. Aquí sigue habiendo un choque de cultura. No nos podemos entender entre los mapuche y los no mapuche, o la sociedad chilena y el pueblo nación mapuche. La guerra no la declaramos nosotros, la guerra fue declarada, decía, entre otras cosas, Héctor Yaitul. Don Tomás Bengolea. A ver, yo creo que acá vale la pena poner algunas cosas en contexto, ¿eh? Lo que plantea Juan Lago a propósito de la historia de Yaitul es un buen reflejo de lo que es. Porque, primero, ¿por qué está siendo acusado? Por delitos tipificados por la Ley de Seguridad del Estado, por la Ley de Seguridad Interior del Estado, por incitación y apología a la violencia, ilícitos de hurto simple, atentado a la autoridad y usurpación. La Fiscalía advirtió que el ex líder de la CAM le declaró la guerra al Estado de Chile. Ese es el análisis que hace la Fiscalía frente al juicio de Héctor Yaitul. O sea, que le declaró la guerra al Estado de Chile. ¿Quién es Héctor Yaitul? Es el líder de la Coordinadora Arauco Mayeco. ¿Qué es la Coordinadora Arauco Mayeco? Porque no nos perdamos. Es una asociación evidentemente ilícita, de carácter terrorista, que se enfrenta todos los días al Estado de Chile, fundamentalmente en 2 regiones del país, a través de métodos ilegales como las usurpaciones, la quema de personas, de casas, de fondo, la toma de predios, el robo de madera, el atentado en carretera. Es decir, este tipo evidentemente es un terrorista. Ahora, el problema que nosotros nos debemos preguntar, la línea de lo que decía Juan, es por qué este tipo sigue libre. Porque esto es lo mismo que nos va a pasar con el Tren de Aragua. Yo la semana pasada decía que, oye, al Tren de Aragua no hay ni que perseguirlo, ni que investigarlo. Eso está bien, si eso pega a la Fiscalía. El objetivo de un gobierno debe ser exterminar al Tren del Agua al territorio nacional. Con la Coordinadora Arauco Mayeco es lo mismo. Lo que tiene que hacer el Estado de Chile es reprimir la Coordinadora Arauco Mayeco, que deje de existir como una organización ilegal y terrorista, y que sus liderazgos, sus dirigentes que han perpetrado delitos, sean puestos en prisión y que se acabe, ¿no? Porque al final Yaitul es un personaje que está todo el tiempo. Imagínate lo que nos demoramos el año pasado en que detuvieran a Yaitul. El tipo figuraba presentando libros. ¿Se acuerdan que vino a Santiago a presentar un libro? Exacto. Un tipo que todos sabemos que él ha reivindicado la comisión de delitos muy graves. Y por lo tanto, al final, acá hay responsabilidad, por supuesto, de este gobierno, de la política en general, porque nadie está dispuesto a asumir los costos de enfrentar al terrorismo, de los medios de comunicación también. Porque le dan cobertura a este tipo de declaraciones. O sea, que sea un perseguido político, ya, pero si no tiene cabida en ningún espacio el sentido común que alguien piense que Héctor Yaitul sea un perseguido político. Y termino con una idea a propósito del tema de fondo, que tampoco nadie está dispuesto a decirlo. Pero él dice que hay un choque de cultura, nos declararon la guerra. A ver si... La verdad es que cuando uno ve la cultura hispánica, lo que llegó a Chile y lo que se implantó en Chile versus lo que es el mundo mapuche, no es un choque de cultura. O sea, no puede ser llamado el mundo mapuche como una cultura al lado de la cultura hispánica. O sea, si nosotros no somos capaces de entender y hacer un ejercicio de reflexión nacional, decir, oye, Chile es lo que es y tiene nociones de dignidad humana, de derecho, de justicia, de proceso, de democracia. Gracias a que llegó el mundo español a Chile,
vamos a seguir en esta discusión eterna, porque si al final la tesis siempre es que el pueblo mapuche, del que Yaitul además se autoadjudica cierta representación que no sabemos si tiene. Que no la tiene. Que no la es decir, tiene. hay que ver la encuesta de la gente que se identifica chileno y mapuche a la misma vez, de la gente que vota en las regiones donde vive el pueblo mapuche. Bueno, si nosotros seguimos bajo ese diagnóstico como de la opresión, ¿no? Del pueblo indígena, del pueblo originario, que fue injustamente desplazado a sus territorios, pero que además su cultura en realidad pudo haber generado un desarrollo que no se pudo generar porque fueron desplazados. Nunca vamos a atacar el problema de fondo. Si el problema de fondo es asumir que Chile es una cultura mestiza, pero que el 95% de sus componentes culturales, jurídicos, democráticos y de nociones básicas son occidentales y son españoles. Y por lo tanto, si no nos atrevemos a decir lo básico, bueno, evidentemente nos vamos a enredar en ver si un terrorista es terrorista, o si un líder político, moral, espiritual, o si debemos tenerlo presentando libros o tenerlo preso. Y además que la estrategia queda muy clara, la estrategia de la victimización, cuando dice que la reivindicación mapuche es sujeto de prejuicios, rencores, antagonismo y tal vez la guerra. Trata de mostrar de alguna manera como que es la víctima que está tratando de defenderse de la opresión. Pero la verdad es que es muy por el contrario. Y esta discusión también la tuvimos a propósito de la Convención Constitucional. Así es. Recuerden ustedes lo disonante que significaba tener tantos sistemas judiciales como pueblo originario. Y cuando muchos de ellos ni siquiera tenían derecho escrito, digamos, sino que era simplemente de tradición. Entonces, ¿cómo le íbamos a aplicar un tipo de justicia a un grupo de personas y a otro no? O sea, es realmente muy importante la discusión que se está dando en torno a esta situación. Y es bueno, creo yo, que se den a conocer también las posiciones políticas que hay respecto a esta situación. ¿Hasta cuándo va a seguir el silencio cómplice de la izquierda, o al menos una parte importante de ella, con actuaciones como la que estamos viendo lideradas por Yaitul? Es importante que quede claro quiénes son los que están del lado de la defensa de la República, la institucionalidad, la democracia, la igualdad ante la ley y los derechos fundamentales, y quienes creen que se puede seguir ejerciendo la violencia para cometer ciertos actos políticos como los que ha reivindicado Héctor Yaitul. Vamos a ir a nuestra primera pausa y ya volvemos conversando con Juan Leonardo Lago, Juan Pablo Rodríguez y, aunque usted no lo crea, también Tomás Bengolea. Ya volvemos. Conversando con Juan Leonardo Lago, Juan Pablo Rodríguez y Tomás Bengolea, absolutamente en vivo, siendo las 13 horas con 24 minutos de hoy, miércoles 13 de marzo. Ya se nos va marzo, Vamos a seguir conversando, pero antes vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Les quiero contar, queridos amigos, que Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Son más de 14.000 los egresados que han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Tú puedes conocer más en postgrados.uss.cl. Y en Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Y en AFP Capital queremos ser tu AFP. Con nuestra video atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés, gracias a AFP Capital. Y 1 de cada 3 personas que fallecen en nuestro país estaba en alguna lista de espera. Por eso exigimos a las autoridades que se resuelva de una vez por todas la grave crisis de salud en Chile, tanto el sistema estatal como el sistema de financiamiento privado, ya que no hacerlo bien y rápido colapsará el sistema completo, poniendo en riesgo la salud y la vida de todos los chilenos. Firma hoy en www.saludparachile.cl. Oye, hay un tema que nos ha acompañado desde ayer, porque fue el tema del día, esta solicitud que hizo el alcalde Bodanovich en la propia Moneda, luego de una reunión con la ministra del Interior, Carolina Toá, para solicitar que hubiera presencia militar en la comuna de Maipú. Sin duda que llamó especialmente la atención porque muchos alcaldes, el alcalde Carter, muchos alcaldes de la oposición, habían solicitado consistentemente, persistentemente esto al Ejecutivo, y siempre había dicho el Ejecutivo que lo estaba estudiando, que ninguna cosa se descartaba, pero finalmente no avanzaba en ese sentido. Es la primera vez que un alcalde de oposición hace esta solicitud, y varios otros alcaldes de oposición, como la alcaldesa de Cerrillos, se sumó diciendo lo que todo el mundo sabe, que es lo que piden los vecinos todos los días. Frente a esto, también hubo respuesta. La ministra del Interior, Carolina Toá, solicitó que
no hay que tomarse esto con desesperación, que no nos tome la desesperación frente a esto. El gobernador Orrego sostuvo que esto se ha negado sistemáticamente, que ya lo sabemos, y lo interesante también es que la candidata presidencial y alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, marcó distancia con el alcalde Bodanovich, sosteniendo que es una falta total de conciencia la presencia militar en las calles. Tenemos harto paño que cortar. Juan Pablo Rodríguez, ¿cómo lo ves tú? En primer lugar, las declaraciones de Bodanovich y de otros alcaldes del Frente Amplio me parecen de un cinismo que raya en lo patético, ¿no? Y que evidentemente responden a una estrategia electoral y no a convicciones democráticas, ¿no? Si es el mismo grupo político que se ha opuesto sistemáticamente a toda la agenda de seguridad necesaria para solucionar el principal problema que tiene nuestro país, es el mismo grupo político que en campaña prometía devolver, comillas, a los milicos al cuartel. El mismo alcalde Bodanovich señalaba en el contexto del estallido social que él no se podía quedar dormido, ¿no? Poniendo los ojos en blanco por las violaciones a los derechos humanos cometidos por las policías y los militares, y por lo tanto esa biografía política, esa creencia que ellos de verdad tienen, porque hoy día en el gobierno la verdad que es puesta en escena tras puesta en escena, ponen evidentemente en entredicho la buena fe, ¿no? de estas declaraciones. Por otra parte, creo que las declaraciones de Matei son interesantes en el sentido que tienen un punto, ¿no? En el sentido que los militares no están preparados para el resguardo del orden público, se preparan para otro tipo de cosas. Eso no quiere decir que no utilicemos en contextos excepcionales como el que estamos, por así decirlo, todas las cartas que uno tiene, ¿no? Especialmente en el caso de los militares en la protección de la infraestructura crítica. Pero si es que no tenemos bien reguladas las reglas de uso de la fuerza, si es que no existe un consenso político de darle el respaldo que requiere tanto la actuación policial en primer lugar y eventualmente también la actuación de los militares, lo cierto que esto va a ser trasladar un problema que es político y de gestión, probablemente que tiene mucho que ver con la inteligencia y con la voluntad política de perseguir al crimen organizado de la manera que hay que perseguirlo, con las consecuencias que eso tiene, y vamos a terminar probablemente volviendo a tratar a los militares, como lo ha hecho permanente el Partido Comunista y el Frente Amplio, de asesinos, de genocidas, de violadores a los derechos humanos y tal. Y por lo tanto creo que se hace necesario medidas excepcionales para tiempos excepcionales, pero aquellas tienen que hacerse en un contexto político y regulatorio que permita que los militares puedan desplegarse correctamente y no volver a acusarlos de lo que muy lamentablemente lo ha hecho el actual oficialismo. Don Juan Leonardo Lago. Yo creo que la petición de Bodanovich, más allá de si es acertado o no, le da la línea de flotación a la minuta que ha intentado instalar el gobierno de que Chile está mucho mejor. Es decir, si Chile está mucho mejor que hace 2 años, porque el alcalde de Maipú, que hace 2 años lo que hacía era patrocinar esas tomas, no hablar en contra de esas tomas, ahora esté pidiendo militares para efectos de desalojar esas tomas. Eso hay que tenerlo muy presente. Y eso se trata básicamente porque la campaña que está haciendo el gobierno es una campaña de manipulación, así de simple. Hay que decir las cosas como son. Es decir, cuando un gobierno que plantea como la gran cosa el copago cero que en el presupuesto de la nación vale $21 millones. ¿Cómo tu máxima medida, tu gran legado va a ser una medida que en el presupuesto vale 21.000 millones de pesos? Es realmente absurdo decir estamos ante una campaña de manipulación. ¿Cómo podemos estar mejor con el peor desempeño económico inicial desde el retorno a la democracia? ¿Cómo nos pueden decir que las fronteras están más seguras si nunca han existido más ingresos clandestinos que los que existieron entre 2023 y 2022 y 2023 y nunca han existido menos expulsiones que en ese tiempo? Por lo tanto, yo creo que lo de Bodanovich le da en el relato en el gobierno. Ahora, en cuanto a la petición misma de Bodanovich, lo que hay que ver en Bodanovich es una persona que aspira a ser presidente de la República. Claro. Y por lo tanto, también ver eso como una medida bastante desesperada para, primero, mantener la alcaldía de Maipú y luego para posicionarse como una figura política importante. Tomás Bengolea. A ver, 3 cosas a propósito de esto. Primero, Bodanovich está en campaña y por lo tanto no hay que sorprenderse este tipo de declaraciones, de solicitudes, y lo cierto es que está dispuesto a sacrificar al gobierno incluso para su campaña, ¿no? O sea, él dice que es lo típico en años de elecciones municipales. Con un gobierno que está en el suelo. Con un gobierno que está en el suelo. Entonces, ahí hay una decisión. Ahora, es interesante que Bodanovich, sabiendo que esta campaña nos refleja algo que se sabe, ¿no? Y es que la izquierda está tan mal que para poder
tener una buena campaña y ser atractivo electoralmente, tiene que proponer medidas de derecha. O sea, ya es una derrota bien importante, que es que se tengan que hacer como una suerte como de baile de máscara para poder efectivamente tener cierto atractivo a los votantes de Maipú. En segundo lugar, las declaraciones de Matei. Me parecen de una torpeza política bien interesante, porque Matei tiene un punto, obviamente. Ahora, si la alternativa es que los militares actúan y eso puede generar malas consecuencias o haya problemas de regla del uso de la fuerza, versus que los chilenos se queden sin presencia militar en las comunas y por lo tanto se dé manga ancha a la delincuencia, creo que un alcalde de derecha y un liderazgo de derecha debe estar por respaldar a los militares. ¿Por qué? Y aquí me distancio y lo plantea Juan Pablo, pues él dice, oye, si es que los militares no actúan con reglas del uso de la fuerza claras y con condiciones claras, vamos a volver atrás. Yo no estoy de acuerdo. Vamos a volver atrás a una mala valoración de los militares si es que vuelve a haber una derecha pusilánime que se compra el discurso de la izquierda de que aquí hay represión de derechos humanos, de que aquí hay que refundar carabineros, de que hay que reformar carabineros, como decía el presidente Piñera. O sea, si es que no hay una derecha que está dispuesta a defender la acción militar con las consecuencias que eso tiene, evidentemente vamos a volver atrás. Si por el contrario Matei, que es lo que yo creo que debiese haber dicho, dice, oye, yo estoy dispuesto a apoyar la presencia militar en la medida que haya un estatuto de garantías de protección a los militares de la fuerza política y que haya un emplazamiento al gobierno de que no los va a perseguir en el futuro como ya lo ha hecho, es muy distinto. Es muy distinto que decir, no, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con condiciones, ¿no? Entonces, creo que ahí, y creo que le va a generar un costo importante a Matei, pues yo lo que he visto en redes sociales es que la gente no entiende su posición porque es muy contraintuitiva, ¿no? Pero claro, quizás es bueno que se vayan acostumbrando a que Matei tiene posiciones contraintuitivas en muchos temas, pues la verdad es que responde un poco a su propio criterio. Yo creo que en esto, por supuesto, la petición que hace Bodanovich es meramente electoral, responde a intereses meramente políticos, pero la derecha debe respaldar la presencia militar en las calles porque la ha solicitado y la ha exigido en el pasado, con el estado de excepción en la metropolitana y con otras formas, con el resguardo de la infraestructura crítica, en fin, pero al mismo tiempo la derecha tiene el deber de ponerse del lado de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile y emplazar a que la fuerza política se ponga de acuerdo en que si va a haber presencia militar no va a haber consecuencias penales en los casos en que tengan que actuar con uso de fuerza y con balas. Y en segundo lugar, un emplazamiento claro del gobierno a que si los saca a la calle no es para perseguirlo en 2 años más cuando sea en oposición. De alguna manera es hacerlo a la ecuatoriana, digamos, como lo hizo el presidente Noboa cuando para exigir, ¿cierto?, que hubiera una actuación adecuada de las Fuerzas Armadas, dijo ya, fantástico, pero primero apruébeme este estatuto de garantía, digamos, de que va a haber una protección legal para los militares que cumplan con su deber, porque de hecho o sea, vamos a tener una fuerza militar verdaderamente desplegada como corresponde para, como se hizo en Ecuador, entender que estos grupos son objetivos terroristas, objetivos militares para poder resolver. Si es que no tienen la seguridad de que van a estar después perseguidos por jueces de izquierda radical, considerando que todo actuar militar era una violación de derechos humanos. O sea, ¿qué sentido tiene? Ese de nuevo podría ser un verdadero baile de máscara repitiendo lo que pasó el 18 de octubre. Si no olviden que fueron los mismos alcaldes los que pedían a los militares en las calles a propósito del 18 de octubre, cuando decían que tenían riesgo sus vecinos de que entraran hordas a las villas, ¿cierto?, a hacer saqueos como lo que estaban haciendo los supermercados. Pero claro, esos mismos alcaldes son los que rápidamente después empiezan a condenar la actual militar. Entonces hay que tener en consideración ese. Y la segunda situación que también es importante es el tema de los gestos políticos. Aquí hay que tener en consideración, Matei tiene décadas de actuar político. Sí, entonces, esta no fue una mala frase. Kilometraje. No fue una mala frase que se le escapó, que ella sabe lo que significa decir que no está de acuerdo con Bodanovich. La letra chica que uno puede leer después, el por qué, porque mire, hay que tener preparada la Fuerza Armada. No, va a estar explicando en la tarde. Va a estar explicando en la tarde. Y se equivocó. Y fíjense que el contraste con Bodanovich. Porque Bodanovich hizo exactamente lo mismo por el revés. Obvio. Él dijo, militares en la calle. Y después decía, infraestructura crítica, que es lo mismo que está haciendo el gobierno, y la explicación que venía después. Pero el tema es la posición que se marca. Y si la obsesión de la candidata de Chile Vamos es marcar la posición de la moderación, al menos en este tema, es cuestionable que vaya a tener el apoyo de la gente que verdaderamente lo que quiere es que esto se resuelva de manera adecuada y definitiva, si no podemos seguir viviendo con la cantidad de homicidios que hay hoy día en el país, en todas las regiones. ¿Cómo lo ves, Juan Pablo Rodríguez? La verdad que luego las declaraciones de Matei, quizá algo distinto a lo que ustedes han comentado, ¿no? Naturalmente, claro, los titulares a veces hacen dificultoso, ¿no?, la interpretación, pero yo lo que veo en las declaraciones, en las respuestas que se hacen en una conferencia de prensa, es que yo he criticado a Matei en este mismo foro
varias veces, porque también yo creo que ese afán de moderación por moderación no tiene digamos, mayor sentido, ¿no? Y mi punto, ¿no?, en el fondo es cuando Matei declara lo que declara, lo que está haciendo a mi juicio es precisamente defender a los militares. Es diciendo que en el contexto actual de no regulación de las reglas de uso de la fuerza, en donde no existe, muy lamentablemente, principalmente desde el oficialismo, ¿no?, verdadera intención de darle el respaldo político que requiere, ¿no?, por así decirlo, comillas y simplificando, sacar los militares a la calle, quienes van a terminar perjudicados son precisamente los militares, ¿no? Yo dudo en Matei, además que proviene de una familia militar, algún tipo de afán de, por así decirlo, quitarle el piso a las fuerzas militares, sino que es una constatación de la realidad, ¿no? A nosotros tenemos que convivir con la realidad, y la realidad lamentablemente indica, en la historia reciente de Chile, que muchas veces cuando existen problemas que son políticos y que son de gestión, se recurre a los militares para acto seguido quitarle el piso, ¿no? A los militares, hacerles procesos, condenarlos, tratarlos de genocidas, tratarlos de violadores a los derechos humanos. Y si uno conversa con miembros de las Fuerzas Armadas hoy día, probablemente te digan cosas bastante parecidas, ¿no? Y por lo tanto yo, acá obviamente la interpretación es relativamente subjetiva, veo en las declaraciones de Matei un intento de proteger a nuestras Fuerzas Armadas y está muy lejos de hacer un esfuerzo de quitarle el piso a las mismas. Tomás Bengolea. Yo estando de acuerdo con lo que intenta explicar Juan Pablo, que yo creo que ya a esta altura no es un tema de interpretación, es que la frase es mala, porque está todo el mundo entendiendo un poco que Matei está en contra de lo de Bodanovich, y estar en contra de lo de Bodanovich es estar en contra de la presencia militar en las calles. Nadie entendió, no, Matei lo que está pidiendo es un curso de preparación, hagan una academia no sé dónde. No exponer a los militares. Eso es un doble clic. Yo creo que la exposición de los militares puede estar bien. Ahora, hay un tema de realidad, de nuevo, y en esto no estoy de acuerdo contigo, Juan Pablo. La realidad es que pretender que en algún minuto, después de la actuación de los militares, no va a haber nadie tratándolo de genocida, es lo más iluso que he escuchado en el último tiempo. O sea, sí. Yo parto de la base de que si hay presencia militar en las calles, la izquierda en poco tiempo más va a estar tratándolo de genocida, violación de los derechos humanos, porque la izquierda puede elegir entre la víctima y el victimario, elige siempre el victimario. Puede elegir entre el delincuente que altera el orden social, que está delinquiendo, que forma parte de un grupo de crimen organizado, que es narcotraficante, y un militar que en determinadas circunstancias puede hacer uso de la fuerza para limitar la participación de este antisocial en una comuna respectiva. El de izquierda va a empezar que mira, el problema es la desigualdad social, sí, claro, que en realidad hay un excesivo abuso de la fuerza. Entonces, y ahora el estándar que hace este gobierno es de indultarlo y de entregarle pensiones. Claro. Es bien delicado. Yo creo por el contrario, que si tú contribuyes, y ahí me parece que está el error político, Matei, si tú contribuyes a generar una mayoría cultural que respalde a las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas van a estar protegidas y va a ser muy difícil que sean procesados, que sean criticados, porque al final, oye, si las Fuerzas Armadas, que este gobierno trataba de genocida, violación de los derechos humanos en los marcos del 18 de octubre, bajo este gobierno están presentes en la Araucanía. Sí, claro. Y sin ninguna preparación distinta. Exacto. Entre que se acabó el gobierno de Piñera y partió el estado de excepción con Boric. Exacto. 8 semanas después. Y se sienten orgullosos de que bajaron los delitos. Y no hay problema, porque yo creo que es una cuestión de ambiente. Y en eso, creo, Juan Pablo, uno siempre debiese elegir estar con los militares y apoyar su labor y trabajar para que ellos sean respetados, que decir, oye, no los saquemos nunca porque alguien los puede dar de genocida. Bueno, también hay parte, está el papel del militar, igual que un presidente de la República, que debe estar dispuesto a tomar decisiones y actuar incluso a costa de su beneficio personal. Bueno, y el mejor ejemplo de la interpretación que hacen de la presencia militar desde la izquierda es esa imagen que nadie olvida del presidente Boric cuando era diputado gritándole a los militares en la Plaza de Italia, ¿se acuerdan o no? Simplemente porque estaban ahí, sí, porque estaban haciendo presencia, porque representaban la opresión a la manifestación del pueblo. Juan Pablo Rodríguez, y nos vamos a la pausa. Quizás un matiz, ¿no? Yo entiendo la discusión política, la discusión de titulares, de señales, lo comprendo, ¿no? Y entiendo que hay que elegir bien las palabras y las frases. Pero los problemas complejos no tienen soluciones facilistas, ¿no? Y por lo tanto en estos temas hay que hacer un doble clic. No podemos evitar ese doble clic. Hay que hacer un doble clic, un triple clic, un cuádruple clic. Y hay que debatir los temas complejos con el espesor que eso requiere, ¿no? Y eso evidentemente creo que en materia de combate contra el crimen organizado no se soluciona diciendo sin más, mira, vamos a sacar los militares a la calle y ahí está. No, es que si no hay respaldo político, si no hay regulación, si no hay una modificación del sistema de inteligencia que permita desbaratar las bandas de crimen organizado, la verdad que el puro hecho de sacar los militares a la calle no va a solucionar
per se ningún problema, con independencia que la ciudadanía, me incluyo, ¿no? Lo requerimos, lo percibimos, lo necesitamos, pero si de parte del Estado no va a venir la solución compleja al problema complejo que tenemos, y va a venir la solución facilista, decir, ya mira, hagámosle caso al alcalde del Frente Amplio, que hoy día por una cuestión electoral dice, saquemos los militares a la calle, y bueno, ¿y eso qué es? Si eso no tiene ningún tipo de detalle. Entonces, por protección de nuestras propias Fuerzas Armadas y por seriedad en el debate contra el crimen organizado, me parece que en esto sí es necesario hacer un doble clic. Vamos a nuestra última pausa y volvemos conversando con Juan Leonardo Lagos, Juan Pablo Rodríguez, Tomás Bengolea y un servidor, el doctor Acosta. El doctor Acosta. Estamos de regreso a nuestro último bloque conversando con Juan Pablo Rodríguez, Juan Leonardo Lagos y Tomás Bengolea. Bueno, ha sido el tema que hemos comentado todos los días porque ha habido una discusión bien interesante a propósito de lo que se ha llamado la guerra mundial, dijeron algunos, la guerra civil. Partidos civiles se convirtió en mundial al día siguiente. De la derecha a propósito de la elección de Las Condes, porque el diputado de la zona y panelista también de Conectados de Radio Agricultura, el diputado Guillermo Ramírez, sostuvo que la aventura personal de Cubillos pone en riesgo la presidencial. Hubo rápida respuesta de la ex abanderada de la Unión Demócrata Independiente y consejera constitucional, además independiente también por el distrito al cual pertenece la comuna de Las Condes, y sostuvo que hago una pregunta, ¿cuál es el miedo de la directiva de la UDI? Nadie dice por qué hay que reelegir a Peñalosa y por qué eso sería mejor, y por qué existe esta obsesión de la mesa de la UDI. Es impresentable que en un municipio donde hay causas abiertas e investigaciones pendientes, los partidos pretendan designar a dedo un candidato que les quede cómodo. Juan Leonardo Lagos, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo creo que igual es un poco absurdo como el tono que ha tomado esto, siendo que yo el domingo vi dos muy buenas entrevistas. Yo creo que el domingo tanto la entrevista de Cubillos como la entrevista de Daniela Peñalosa fueron muy buenas. Y yo quiero señalar cuál fue el gran acierto que dio Daniela Peñalosa si quieres. Cuando sostuvo las alternativas de salida que tenía, dices tú. ¿O? Exactamente, lo dijo dos veces. Lo dijo dos veces. Evelyn Matei me llama, yo estoy dispuesta. Es decir, ella jugando muy bien la carta de, oigan, esto es colectivo. Aquí hay una salida, aquí hay un puente de plata, me lo tiene que dar Evelyn Matei. ¿Por qué no se lo da Evelyn Matei y listo? ¿Me entiendes o no? O, ¿por qué no? ¿Por qué no son capaces, por ejemplo, de hacer lo siguiente? Marcela Cubillo, tú vas a ser la candidata de la derecha, pero sí, públicamente reconoces la gran gestión de Daniela Peñalosa en el municipio de Las Condes. Claro. Que la corrupción venía de antes, que ella se ha esforzado en eso. Negocian, pues viejo, exacto. Pero lamentablemente las estrategias que se han dado, las estrategias tipo Hernán Larraín Mate, que a mí de verdad yo me caí de espalda cuando vi eso de, oye, ¿y por qué no vas por una comuna más popular? Egópolis, pues viejo, es decir, el partido que tiene menos calle que una rotonda, ¿me entendieron? Entonces, ese resulta ser, yo creo, el gran problema. El gran problema es la estrategia que se ha tenido de atacar a Marcela Cubillos. Creo que ha sido un error, siendo que lo que se debería haber esperado de la directiva de la UDI, creo yo que era una salida más inteligente, era salvar a Daniela Peñalosa. ¿Por qué? Porque es de un partido decente, no dejar votado a un militante. Y hacer como tuyo el triunfo de Marcela Cubillo. Pero ahora yo creo que... utilizar la negociación que va a haber de todas maneras, de todo el resto de la... De todas maneras, pero ahora yo creo que se puede venir un gran problema, que es lo que habíamos visto la semana pasada, ¿no es cierto? En torno a que vaya Peñalosa, que vaya Cubillo, pero que no vaya ningún republicano si va Marcela Cubillo. Y que pongan a un cuiquito tipo Escuela de Gobierno en la Universidad Católica, Andrea Repeto, toda esta runfla de socialistas que está en la Católica, y capaz que gane Las Condes. Es uno de los riesgos. Juan Pablo Rodríguez, ¿cómo lo ves tú? Yo diría, Jorge, dos cosas. En primer lugar, me produce el lenguaje como frente amplista cierta angustia, la importancia específica que se le da a la elección de la comuna de Las Condes en detrimento de las 300 y tantas otras comunas del país, especialmente en la derecha. Lo que está pasando hoy día en Las Condes se está pasando en muchas comunas, en mi caso en la región de Valparaíso, en varias, ¿no? Y yo pongo hasta en duda que las directivas de los partidos estén tan informadas, ¿no?, de la realidad política, electoral, de disputas que se están dando en la previa a esas elecciones, y me parece en ese sentido que frente a la discusión de Las Condes, que se activen todos los liderazgos del sector, todas las directivas de los partidos, etcétera, etcétera, me parece que es una mala señal, por una parte.
Por otro lado, yo creo que la responsabilidad que tiene la derecha hoy día es llevar candidatos únicos, el mejor candidato posible en cada una de las comunas, ¿no? En eso debiesen estar trabajando las directivas, los liderazgos como Marcela Cubillos, como la directiva de la UDI, etcétera, ¿no? Insisto, en cada una de las comunas de Chile. Y en ese contexto, a mí me parece, por una parte, que el argumento del que mantiene es un mal argumento. Yo creo que los alcaldes en ejercicio también tienen que estar sometidos al escrutinio y que tienen que entrar en una dinámica de saber elegir si es o no el mejor candidato, al candidato más competitivo y el que pueda ser mejor alcalde. Y por otro lado, los retadores naturalmente tienen que estar abiertos, ¿no?, a más que ser llaneros solitarios, a encontrar mecanismos de resolución de estas controversias que permitan encontrar a ese candidato único en un sentido y en un espíritu de unidad. Creo que ese es el llamado, ¿no?, que yo con mucha humildad haría tanto a Marcela Cubillos como a la directiva de la UDI, y haría un llamado general a la derecha de la discusión municipal y de gobernaciones regionales, sacarla del sector nororiente de Santiago y llevarlo al resto de las comunas de Chile, en donde lamentablemente el sector se encuentra muy atrasado en la definición de candidaturas competitivas. Tomás Bengolea. A ver, yo primero, haciendo el disclosure de que le tengo mucho cariño a Guy Ramírez y somos amigos, yo está tremendamente equivocado. Está tremendamente equivocado porque, es más, creo que lo que de verdad pone en riesgo la candidatura presidencial de Guy Ramírez, que evidentemente no es la mía, que es Evelyn Matei, es la falta de conciencia autocrítica de la UDI de la irregular gestión que ha habido en Las Condes en los últimos 20 años. O sea, ahí debe estar puesto el ojo la UDI. Porque por el contrario, esto podría terminar con Matei cargando, haciéndose cargo de irregularidades bastante evidentes en materia de horas extra, hoy día con la licitación del CEFAM, en materia de contratación de parientes, o sea, en una serie de cosas que sabemos que ocurren en Las Condes, que han salido a la opinión pública gracias al trabajo de los medios, al trabajo de los concejales, y en que Daniela Peñalosa ha ido de menos a más, porque partió de una lógica que aquí no pasa mucho y hoy día está querellada y ha estado contribuyendo. Entonces, yo creo que ahí la UDI tiene un desafío importante que parece querer surfear, ¿no?, bajo la lógica del que te mantiene. Segundo, yo creo que no es verdad esto de que Marcela Cubillos rompa la unidad de la derecha en Las Condes. O sea, la unidad de la derecha en Las Condes ya está rota porque la UDI quiere llevar, como anunció en enero, a toda costa a Daniela Peñalosa, que es una candidata que no genera unidad en la oposición. Entonces, más vale asumir esa realidad y ver cómo se soluciona que estar en este discurso tan falsario, tan agotador, de que tú rompes la unidad, tú no rompes la unidad. Es agotador ese discurso. Vamos a un tema de fondo. ¿Es Daniela Peñalosa la candidata que da mejores garantías para todos los partidos que quieren que participen del Pacto de Promoción? ¿Sí o no? A mí me parece que hay una respuesta importante. Y tercero, yo agregaría una cuestión, a propósito de lo que decía Juan Pablo. La derecha tiene el deber de trabajar con inteligencia, con tiempo, con dedicación, a tener los mejores candidatos en todas partes de Chile. Y por supuesto que hay un deber especial en las comunas más populares y en las comunas que hoy día están en manos de la izquierda. Pero eso no puede ser razón para que Las Condes no sea tema. Porque eso solo privilegia y eso solo favorece la mala administración. Las Condes es un problema, como lo fue Vitacura y como lo es Vitacura en los casos de corrupción de Raúl Torrealba. Puede que no estén al mismo nivel, pero lo que hizo Camila Merino fue, en buen chileno, sacar la mierda con pala. Hacerse cargo desde el día 1. Bueno, hay que hacer eso en todas las comunas que estemos administrando, porque el estándar de la derecha tiene que ser mayor en materia de probidad y transparencia que el de la izquierda. Y sobre todo en los municipios. Y sobre todo en los municipios, y particularmente en los municipios que tienen más recursos, que tienen menos necesidades. Entonces, yo creo que Las Condes es importante. Yo espero que esto se saque con inteligencia. Yo creo que Marcela Cubillos es una buena candidata. Yo creo que si va con Daniela Peñalosa le va a ganar Marcela Cubillos. Pero yo espero que también haya una autocrítica más de fondo, porque que estemos discutiendo en Las Condes no es accidental, no es circunstancial, no es coincidencia. Por algo esta discusión no está en Vitacura, o por algo esta discusión no está en Lo Barnechea. Bueno, pues se ha tratado distinto, un tema similar, y creo que acá es importante que la derecha tenga esa madurez, porque hoy aquí hay como un grupo de personas defendiendo como un terreno, como si fuese el único pedacito de cielo que hubiese en todo Santiago. Bueno, Marcela Cubillos ya ha decidido ser candidata, está juntando firmas. Cortémosla con este lloriqueo por los diarios. Y si la gestión de Peñalosa ha sido tan exitosa, bueno, le irá a ganar en la urna. Bueno, quizás lo que va faltando un poquito es el sentido de realidad, ¿eh? Porque efectivamente, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver hoy día en la tarde? ¿Qué vamos a ver mañana? ¿Qué vamos a ver la próxima semana? ¿Qué tiene que pasar para que eso se zanje? ¿Vamos a seguir efectivamente con estas declaraciones, dime y direte, hasta el día mismo de la elección? Es que rompen la unidad de Jorge Costa. ¿O vamos a resolver el tema antes? Porque efectivamente es un tema, es un problema, y solamente va a seguir generando más dificultades si es que no se resuelve a tiempo. Lamentablemente,
hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecerle muchísimo a don Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, que se conectó con nosotros desde Valparaíso. Juan Leonardo Lagos, encantado, investigador de la Fundación para el Progreso, y además don Tomás Bercolea. Es un gran gusto tenerlo acá. Yo sé que está concentrado en su estudio, pero que se dé la oportunidad de compartir con nuestros queridos auditores de Nuevas Voces es un agrado. Y quédese usted en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Deportes en Agricultura, y mañana tenemos una nueva edición, también absolutamente en vivo, de los Jueves de Historia con el profesor Alejandro Francisco. Así que nos volvemos a encontrar a la 1 de la tarde mañana, que es en Agricultura, y que tenga un gran día. Nos vemos.